¿Cuál es la nueva moneda mundial? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay una serie de hechos que nos están llevando a preguntar y a avisorar ciertos cambios globales. De un lado tenemos la confrontación cada vez mayor entre China y Estados Unidos. Tenemos también la guerra en Ucrania. Tenemos el problema de las economías en la Unión Europea, en Estados Unidos, una gran recesión. Hay rebeliones en todo el mundo que están pidiendo más igualdad, más bienestar, hay desempleo, hay carestía y hay muchas cosas. Sobre todo las puntas de pistola apuntándose, señalando más guerra o posibilidad de más sangre. Del otro lado y a la par corren informaciones y explicaciones de que todo va a venir para mejor, que vendrá una nueva moneda o que vendrá el resurgimiento del oro para que haya una derrama económica y riqueza para todos y que entonces el mundo será mejor. Es momento de preguntar y es vital preguntar porque hay información, desinformación, información, desinformación que va creciendo en una bola gigantesca de nieve. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón. Comenzamos. ¿Sabes qué es Nesara? ¿Y sabes qué es Gesara? Nesara son las siglas en inglés de National Economic Security and Recovery Act. En español, la Ley de Recuperación y Seguridad Económica Nacional. Fue un conjunto de reformas económicas propuestas por Harvey Francis Bernard hace 30 años. Su objetivo, que hubiese justicia financiera en Estados Unidos. Reemplazar el impuesto sobre la renta con un impuesto nacional sobre las ventas. Eliminar el interés compuesto en los préstamos. Instaurar una moneda bimetálica, es decir, con respaldo en metal. Todo esto, según Bernard, provocaría que Estados Unidos tuviera inflación del 0% y una economía sólida y justa. Harvey Francis Bernard, como doctor en teoría de sistemas, incluso promovió la creación de un instituto y una fundación para estudiar las economías y su educación. Nesara.org. La propuesta Nesara la diseñó a finales de los 80 y se la envió a varios congresistas, pero no le hicieron caso. Advertía que la economía de Estados Unidos era un pantano y que tenía solución. Para el año 2000 decidió ponerla al alcance del público. Imprimió su libro y lo puso en circulación en Internet, titulado Drenando el pantano. Antes de morir, Bernard hizo el último intento. El 23 de abril de 2005, envió otra vez su propuesta a las autoridades cuando el gobierno pretendía hacer una reforma fiscal. Pongo a su disposición Nesara, les propuso. Bernard murió al mes siguiente, 18 de mayo de 2005, en el estado de Luisiana, según el obituario y funeral que consultamos en el periódico local The Advocate. Públicamente, las propuestas nunca fueron presentadas ni aprobadas por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, el gobierno en diferentes administraciones ha confirmado de forma oficial que Nesara nunca se ha implementado, tal como señala este documento que encontramos. En este documento,
más de 6.000 personas firman una petición a Obama para que se implementen las propuestas de Nesara, se perdonen las deudas, se eliminen impuestos y el dólar regrese a estar respaldado por oro. Obama, a través de su oficina de la Casa Blanca, cuando era presidente, contestó que no podía implementar Nesara porque no existe Nesara y no había sido presentado al Congreso. Y más aún, que Nesara no era viable porque sus propuestas dañarían la economía del pueblo. Desde entonces, Nesara se ha convertido en una especie de mito y verdad. Para muchos es algo viable, es algo posible. Pero para otros es pura conspiración que comenzó a ser promovida por Shani Candace Goodwin, quien aseguró que la ley Nesara sí fue aprobada y firmada por Clinton, pero en secreto, y luego tratada de eliminar por George Bush, y que desde entonces militares, también en secreto, han estado tratando de ejecutar la ley y las sentencias para desmantelar el sistema financiero corrupto. Apunta un artículo publicado por el News Tribune hace casi 20 años. La investigación de hace 20 años afirma lo siguiente con referencia a Nesara y su promotora Shani. Escuche, se abren comillas. Shani Goodwin miente como una amante y la gente paga por escuchar. Sus susurros prometen lo irresistible: paz, riqueza y deudas de banco perdonadas. Ella es una estrella que solo Internet podría crear. Reina de un ciberculto, arquitecta de una teoría de la conspiración construida sobre las ruinas del engaño. Todos los días, escribiendo en una computadora o hablando por teléfono, atrae a los discípulos a un credo cautivador y le da nueva vida a una estafa muerta que engañó a miles. Vende un mito que combina viejas estafas, sermones de la nueva era y activismo político. La mayoría de sus lectores no saben quién es ella. En Internet escribe bajo un seudónimo cada vez más famoso: Dove of Oneness. Hola, queridos amigos y caballeros blancos. El saludo encabeza cada informe que escribe. Cada uno termina con la misma agradable despedida. Bendiciones y amor, Paloma de la Unidad. Se cierran comillas. Esto lo encontramos en un artículo publicado por el News Tribune, investigado por Sean Robinson, donde denuncia a esta señora que desde hace 20 años venía prometiendo riqueza para todos. Y este es un vídeo de Nesara.us, de la presentación de Shani Goodwin en 2005 en Los Ángeles, donde precisamente habla de la gran promesa de paz para el mundo, eliminación del sistema monetario actual, la transformación de la Constitución, la historia del fraude de la moneda fiduciaria y la redención de dinero que está a punto de suceder. Hi, my name is Shani Goodwin. That's my personal name. Most of you know me as Dove of Oneness on the internet. I do the Nesara reports on the internet at www.nesara.us. So I have been looking into Nesara for almost 6 years. My reason for doing this is because something has to be done to help the world. Y al final de su conferencia pedía ayuda para unir a famosos o empresarios a que se unieran para promocionar la redención de fondos o la unión al programa de intercambio. También se vendían los vídeos y su información, enviando pagos por giros postales.
Por otro lado, también han salido libros sobre Nesara, Nesara I, Nesara II, que establecen que en 1950 nació un proyecto para restaurar la Constitución de Estados Unidos y eliminar así el poder de las corporaciones. En el proyecto participaron intelectuales y militares que se les llamó caballeros blancos. El libro Nesara I asegura que los hijos de las familias ricas del planeta se preocuparon por el futuro de la civilización. Y al ver tanta pobreza y sufrimiento, invirtieron $1 millón cada uno, fondos que se utilizarían con fines humanitarios y que se conocieron como programas de transferencia y luego de prosperidad para ayudar a millones de personas, incluidos a los campesinos estadounidenses que perdían sus tierras por culpa de la Reserva Federal. Hay otros incluso que afirman que Clinton firmó Nesara y muestran este vídeo. Sin embargo, de manera oficial no era Nesara, sino una ley para reactivar la economía y reapertura del gobierno. Congress has completed the task of reopening the federal government. De la misma forma, ha habido muchas firmas de leyes de recuperación o Recovery Act o estrategias de seguridad que se parecen al nombre de Nesara, pero que son frecuentes de las administraciones estadounidenses. Hello, I'm Secretary Janet Napolitano. Protecting our nation from 21st century threats is our top priority at the Department of Homeland Security. Estos son diferentes puntos sobre Nesara. ¿Y Gesara? Gesara sería la aplicación de Nesara, pero a nivel mundial. En lugar de la N de National, sería la G de Global, es decir, un nuevo sistema, una nueva moneda respaldada en oro, perdón de deudas, derrama económica y una nueva era de paz para todos, y la cual se estaría implementando en secreto, firmada por la mayoría de los países del mundo. Y de la misma forma se promete que la redención de la riqueza está por venir, como este sitio web que reza desde hace más de media década que la nueva moneda ya está lista. Y que los buenos ya llegaron para gobernar. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que nada, ya lo sabe, a usted. Gracias por todos esos bellísimos comentarios y todo ese apoyo en las últimas transmisiones, sobre todo la de Taiwán en vivo. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está el maestro investigador y profesor académico Jorge Santa Cruz, que hace periodismo y que enseña periodismo en la academia. Muchísimas gracias por estar aquí, siempre con pues ese generador de dudas que nos metes en la cabeza, que nos preguntas, que nos cuestionas, y obvio esto sirve al pensamiento crítico fabulosamente. Gracias Jorge, gracias. Y Adrián Celaya, que hace mucho que no lo veíamos. Adrián, director, fundador de CAI Center, ese think tank, como siempre le digo, siempre se lo recuerdo, referencia para entender lo que pasa en Bruselas, donde está el corazón de la Unión Europea, referencia para el mismo, ha sido referencia para los mismos pues expertos y políticos de ahí de la Unión Europea que toman de CAI Center, del cual es director Adrián Celaya, los informes para entender los problemas en que han metido a muchos pueblos. Muchísimas gracias Adrián por estar aquí, gracias a los dos. Jorge, yo comienzo ahora contigo. ¿Qué es esto de Nesara Gesara? ¿Qué información tenemos? ¿Cómo lo podemos explicar? Porque hay muchas dudas, mucho público que nos
pregunta y bueno, entonces viene un mundo desastroso, pero también viene un mundo muy bueno que nos están diciendo que incluso van a perdonar las deudas. Yo creo que en este momento es crucial, sobre todo para la información a nivel colectiva. Jorge, si nos puedes aclarar unos puntos que has investigado, por favor, adelante. Muchas gracias, querido Roberto. Saludos a Adrián. Disculpen la garganta, por favor. Nesara Gesara me parece una tomadura de pelo, me parece un fraude, pero primero trataré de explicarlo. Se dice, no hay constancia oficial, se dice que se firmó en secreto en los Estados Unidos una ley que se conoce como National Economic Security and Reformation Act, es decir, una ley para la seguridad y la transformación económica que buscaría alcanzar una inflación cero y provocar un crecimiento constante mediante varias acciones. Voy a detallar solamente 4. 1. Eliminar al órgano recaudador de impuestos de los Estados Unidos. 2. Abolir el interés compuesto en los créditos, en los préstamos que les otorgan los bancos a las personas. Número 3. Establecer un único impuesto a las ventas, algo parecido al IVA. Y por último, acuñar dinero bimetálico, es decir, dinero formado por oro y por plata. Esto suena muy bien, Roberto, pero donde se habla de dinero fácil suele haber trampa, suele haber engaño, porque si hay algo en lo que son expertos los dueños de la usura mundial, es precisamente en engañar. En crear dinero de la nada. Las personas van, depositan en sus bancos, les pagan un interés mínimo, 5, 6, 7%, y ellos cobran por los préstamos que hacen con el dinero de sus clientes un 70, un 80, un 90%. Entonces, concluyo, ¿por qué me parece que esto es una estafa? Primero, porque no hay un documento oficial al respecto que sea público en los Estados Unidos. Número 2, porque al eliminar el órgano recaudador se genera la duda. Y entonces, ¿quién recaudaría el dinero? ¿Los bancos? Y los bancos en los Estados Unidos están regulados por un banco de bancos que es un suprabanco incluso mundial, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ya sabemos que la Reserva Federal hace un gran negocio. Doy un ejemplo. Roberto, Adrián, si la Reserva Federal de los Estados Unidos le presta dinero al gobierno de los Estados Unidos, le cobra un gran interés al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tengo la sospecha de que se le daría más fuerza a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora, si se crea un único impuesto a las ventas, esto quiere decir que evidentemente deberán llevar un registro de aquellos que compran. ¿De dónde sacan el dinero? ¿De dónde sacan las monedas bimetálicas? Y por último, y con esto simplemente lo dejo como un punto abierto, en el mundo no hay más allá, entre los 5 países principales, no hay más allá de 25,000 toneladas de oro en reservas. Entonces,
Me parece que esto es un engaño, como fue el tema de las pirámides, como es el tema de los bitcoins, de las monedas digitales, donde no hay un respaldo. ¿Quién respaldaría la emisión de una moneda bimetálica en Estados Unidos? Y ahora sí, de veras concluyo. NESARA, el acrónimo de National Economic Security and Reformation Act. ¿Y qué es GESARA? Y aquí viene una gran duda. Es Global Economic Security and Reformation Act, es decir, una reforma para la seguridad económica global. ¿Quién estaría a cargo de esa, entre comillas, seguridad económica? Espero, querido Roberto, haber respondido. Bien, gracias por esta, bueno, por esta investigación, por esta visión, porque es, creo que, momento muy importante, sobre todo este tránsito de NESARA a GESARA, como NESARA, que era una cuestión nacional, cae a GESARA, que es una cuestión global, porque no solo ya entonces es para los estadounidenses, sino para todos los ciudadanos del mundo, esta promesa de jauja, de paraíso. Adrián, pues tú eres el especialista en economía. ¿Qué sabes de esto que cobra cada día más fuerza, incluso en periódicos de Estados Unidos? Adelante, Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente es vamos a decir, un rumor. Un rumor que se ha extendido durante años por Internet, que ha ido cogiendo fuerza, que no es el único. Hay que decir, hay distintas teorías moviéndose alrededor de conceptos similares, pensando en que hay una serie de retos en el mundo, de retos, vamos a decir, de retos económicos fundamentales que no se están resolviendo y que alguien se está encargando de resolverlos o se está organizando para que esos retos se resuelvan de una u otra forma, ¿no? Esto en sí mismo, pues podríamos considerarlo, y mucha gente al recibir este tipo de información, pues digamos que se siente esperanzado. Efectivamente, pues hay un plan, ¿no? Esto parece revelar que existe un plan organizado para resolvernos los problemas básicos de la economía. Pero en la medida en que es algo transmitido de forma confidencial y que, como ha dicho mi compañero, pues hay dudas serias de fondo sobre la coherencia de los planteamientos internos que se hacen en estos documentos, pues bueno, hay que mantenerse, y yo diría que suficientemente escépticos ante lo que en principio no es más que un rumor. El que ese rumor esté o no apoyado por... Es evidente que hay algún tipo de organización creando esos documentos y difundiéndolos, pero no tenemos constancia de ninguna forma de que haya algo más aparte de ese rumor, ¿no? O aparte de esas personas o de esa organización que se dedican a distribuir esa información. Sí es cierto que el que esta información se distribuya está en buena parte apalancado en una serie de problemas que son perfectamente reales, y que esto es lo que hace también para muchos lectores o muchos usuarios de Internet, lo que les hace muy atractivos este tipo de información, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? Pues primero el abuso de las monedas fiduciarias, de las monedas de confianza. A partir del año 71 ya sabemos que se rompe la última relación entre el dólar y el oro, y a partir de ese momento las monedas se convierten en monedas meramente de confianza, basadas en confiar en que los bancos centrales no abusen de la emisión, y sin embargo sabemos que han estado abusando sistemáticamente, fundamentalmente los que más fácilmente han podido hacerlo, el euro y sobre todo el dólar, ¿no? Ante esa situación sabemos que algo va a haber que hacer. El mundo necesita un nuevo sistema. Ese es un elemento clave. También es cierto que hay el conjunto del sistema financiero, del sistema de emisión monetaria en su conjunto, necesita reformas estructurales de fondo, que tenemos un problema de sobreendeudamiento clarísimo. Claro, y que en realidad tampoco está disparatado pensar en el concepto de condonación de deudas, porque de hecho, históricamente, ha sido una de las formas de resolver los problemas de sobreendeudamiento, ¿no? Con lo cual, es decir, a veces se ha utilizado la vía de la inflación, a veces la vía de los recortes y la vía del impago, o bien porque el deudor ha dicho que no es impago porque alguien ha dicho que las deudas se perdonan,
pues ha sido una vía que se ha utilizado a veces para resolver problemas de sobreendeudamiento, pero es dudoso que sea una forma fácil de utilizar o simple de utilizar en el momento actual, teniendo en cuenta que no están, por ejemplo, las medidas de impago se han utilizado cuando un país tiene sobre todo deudas con el extranjero. Entonces decide no pagar y el problema, digamos, lo tienen realmente los acreedores extranjeros. Pero aquí estamos hablando de sobreendeudamiento global, fundamentalmente en Occidente. El problema sería tanto externo como interno, con lo cual no es tan simple como decir no pagamos y con no pagar se resuelve el problema de sobreendeudamiento. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí hay una serie de problemas reales que pueden darle una cierta verosimilitud a este tipo de teorías y entonces hacen que mucha gente, cuando ve sobre la mesa que la solución está planteada y que hay alguien, hay organizaciones supuestamente que están resolviendo el problema, pues evidentemente crean una sensación de satisfacción o de identificación en muchas personas. De hecho, algunas de estas medidas se están preparando de una u otra forma. El cambio monetario está viniendo de una en cierta forma, pues el surgimiento de las criptomonedas ha estado relacionado también con este tema, con la desconfianza creada en el público con respecto a las monedas fiduciarias, ¿no? También las modas alrededor del prestigio del oro, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, los países emergentes se están preparando desde hace años para empujar el mundo de forma progresiva hacia una menor dependencia del dólar, hacia romper la hegemonía del dólar en el sistema monetario mundial, hacia apalancar también sus monedas en valores reales, con lo cual, hay una serie de conceptos que realmente se están moviendo. El sobreendeudamiento es un problema estructural al que el mundo le va a tener que hacer frente, sobre todo Europa y Estados Unidos, al que el mundo le va a tener que hacer frente muy rápidamente, porque sabemos que el modelo de desarrollo está agotado. Entonces, a ese problema lo vamos a tener que abordar rápidamente si queremos realmente tener una economía con futuro. O sea que, hay una serie de elementos en todas estas teorías que en el fondo no son tan disparatados como pudiera parecer, ¿no? Gracias, Adrián. Qué puntos importantísimos has tocado y qué puntos interesantísimos y también muy importantes has tocado, Jorge. Y la coincidencia de muchas cosas. A ver, yo te quiero preguntar cómo de un lado se fabrican teorías, o más que teorías, explicaciones a un mundo que a veces no comprendemos, y de este otro lado están los hechos. Entonces, hablando de esto de Gesara y Nesara, yo te quiero preguntar qué tanto coincide justamente lo que estaba diciendo Adrián, porque hay muchas cosas que sí coinciden y que al público que no tiene tiempo para hacer una investigación o que no es profesional de la investigación como ustedes, pues entonces dice, bueno, sí es factible, ¿no? Porque hay una serie de coincidencias, como el estado de salud del mundo, el estado militar del mundo, y bueno, finalmente se van cuajando. A ver, tenemos que estamos en un terreno muy delicado y muy pantanoso, porque es algo como la teoría de la conspiración, sino es que es la teoría de la conspiración. Sin embargo, los hechos a través de la historia pues nos han hablado que prácticamente la historia se ha movido a través de conspiraciones, ¿no? De las conspiraciones como las falsas banderas de los ataques de Estados Unidos, el simple 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, pues creo que nadie se cree que sean 11 locos que se dedicaron a tirar las torres, y así muchísimas cosas, ¿no? Los ataques de falsa bandera en Siria bueno, miles de engaños, y eso creo podría estar a favor del Gesara Nesara, porque finalmente podría correr otra realidad que no conocemos en las supraélites de los consorcios y las corporaciones, ¿no? El momento en que vivimos parece ser que coincide, como decía Adrián, en el sentido de que se le está agotando la vida al dólar, el poder del dólar, y parece que viene, quiera o no, o tiene que venir una nueva moneda que desplace al dólar, ya no por una cuestión de teoría, sino por una cuestión de cómo, también nos dice Adrián, el modelo está agotado. Hay una serie de rebeliones y levantamientos e inconformidad en todo el mundo, en donde pues las cosas no están bien, porque la gente ya no alcanza el final del mes, porque en Europa no alcanzan a pagar
como deberían de pagar la energía, como los alimentos, como el desempleo en América Latina, como la recesión en Estados Unidos. Entonces, todos esos elementos se combinan, más aparte la guerra en Ucrania, más aparte la tensión de China-Estados Unidos, más aparte la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, combina todo con esta teoría de Gesara Nesara. ¿Cómo explicas toda esta combinación de sucesión de hechos con el desarrollo de explicaciones como la que nos toca ahora, Jorge? Coincido con Adrián en dos aspectos y en uno difiero, lo cual dará oportunidad a que se dé una contrastación de ideas y nuestra audiencia llegue a una conclusión más sólida. ¿En qué coincido? En que todo está dado, y tú acabas de resumirlo de manera espléndida, para que este tipo de rumor tenga credibilidad. Número 2, es necesario actuar, porque quien paga las consecuencias no es la plutocracia, no es la clase que es dueña del dinero y del oro. Quien paga las consecuencias de la crisis es la mayoría de los seres humanos, más de 7.700 millones de personas. En lo que discrepo de Adrián es en el sentido de que pudiéramos darle, espero haberte interpretado bien, Adrián, si no, por favor, me corriges, en el sentido de que podríamos darle cierto beneficio de la duda a la iniciativa del Nesara Guevara. No sé si fue lo que dijiste, Adrián, o falseo, si estoy diciendo algo incorrecto, por favor. Adrián. No, me refería que más que a la realidad del hecho Nesara, a la verosimilitud de las propuestas que en Nesara se hacen, ¿no? Que son verosímiles las propuestas en la medida en que tienen relación con problemas reales, ¿no? Que no son tan disparatados desde ese punto de vista. No tengo ninguna razón para dar credibilidad al proyecto Nesara en cuanto tal. Correcto. Entonces estamos en sintonía lógica. Muy bien, gracias, Adrián. A ver, ¿quién impulsa esta iniciativa? ¿Se conoce? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!